Buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Estamos en en Hebreos capítulo 7, versículo número 26. Estaba leyendo aquí. Hebreos 7, 26. Estamos viendo el carácter del sumo sacerdote. Y está estableciendo el escritor de Hebreos la supremacía del sacerdocio de Cristo por encima del sacerdocio levítico, Aarón, de la casa de Aarón. Dice Hebreos 7:26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, aquí lo que vamos a dejar claro en esta porción es que todo lo ceremonial, todo lo que acontece al sacrificio, sí, que había sido establecido en el Antiguo Testamento, se cumplió plenamente en la persona de Cristo. Entonces, eso queda totalmente ya en el presente fuera de orden, no se tiene que realizar, no se tiene que hacer, y eso es lo que está diciendo aquí, porque él está poniendo, el escritor de Hebreos, por encima el sacerdocio de Cristo que todo lo que se había acontecido. Ahora ya vimos, hace 8 días nos quedamos donde dice santo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que aunque se está refiriendo a Cristo, también se está refiriendo a los sacerdotes de Leví, a los de Aarón. Y es ahí a donde hay ciertas limitaciones en cuanto al sacerdocio levítico. Aunque eran apartados para el servicio a Dios, que significa santos, eran apartados para el servicio a Dios, su santidad era más simbólica que real, porque eran hombres pecadores, ¿sí? Entonces, por eso ellos tenían que tomar una vestimenta que los diferenciaba de los demás para dar énfasis a esa santidad que ellos tenían, aunque era de manera simbólica. O sea, por eso dice que ellos tenían que ofrecer primero sacrificios por ellos y luego por el pueblo, porque eran totalmente personas normales. Entonces, esa santidad era externa y era adquirida por el ritual que se hacía. Eran ritos, eran ceremonias, eran vestimentas que se hacía y se ocupaban animales para la expiación del pecado. Entonces, todo lo que hacía el sacerdocio levítico, Aarón, era simbólico. No traía verdaderamente una santidad, como lo hizo el sacrificio de Cristo. Pero eran considerados santos, apartados para Dios, y apuntaban plenamente a Cristo. Ellos estaban apuntando a Cristo. Entonces, utilizaban una vestimenta que los diferenciaba de todo el pueblo. Y vamos a ver un poquito acerca de esa vestimenta, ¿no? De hecho, nosotros hemos dado varias veces, como 3 veces en estos 16 años, la clase del Instituto del Tabernáculo. Necesitan tomarla, necesitan escucharla, porque es la sombra de muchas cosas. Ahí se entienden muchas cosas de todo lo que es el diseño que Dios le da a Moisés acerca de su presencia, ¿no? El diseño. Entonces, no sé si posteriormente la vamos a volver a dar, porque es algo que hay que estar constantemente entendiendo, todas las figuras, los colores, las texturas,
El orden del tabernáculo es bien importante, ¿sí? Que apunta todo a Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana acerca de la vestimenta de los sacerdotes es el éfod. El éfod era una prenda exterior con una estola hecha de oro. Era hecha de oro, era de color azul, púrpura y carmesí. Tenía 2 hombreras en el exterior y llevaba 2 piedras de ónix a donde fueron grabados los 12 nombres de las tribus de Israel. E iban montadas en un marco de oro. Y estos son sombra de la doctrina de Cristo. ¿A dónde vemos el cumplimiento de esa sombra? Nomás anótelo, no vamos a estar viendo tanto. Efesios 3:5, Efesios capítulo 3, verso número 5, y el Evangelio de Juan 17:20. Y quien nos han enseñado esos fundamentos, pues son los apóstoles, ¿no? Gracias. El otro era el pectoral del juicio. También era una pieza hecha de oro, de color azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Tenía 12 piedras preciosas, cada una con el nombre de una tribu de Israel. Era la pieza más costosa que utilizaba el sacerdote en su vestimenta. Estaba unido al éfod por una pequeña cadena. Entonces, cada piedra llevaba el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Representaba al pueblo de Dios, las 12 tribus. Pero aquí algo bien importante, ya desde ahí presentaba al pueblo de Dios como un conjunto, todo unido, no hay separación. Es el tipo y la sombra de la iglesia en el Nuevo Testamento. Somos llamados aparte de Dios, pero estamos unidos en un cuerpo. Y así como cada piedra preciosa tenía un valor de esas 12, así cada miembro hoy en el presente tiene un valor especial para Dios. Y lo usaba en el pecho, que representa cercanía al corazón. Entonces nosotros somos esa piedra preciosa cerca del corazón de Dios. Y una piedra preciosa resplandece más cuando le da la luz. Es cuando más se ve. Entonces, cuando más nos da la luz de Cristo, alumbramos más. Más Cristo en nosotros, ¿no? Entonces, la luz lo que hace es aumentar el brillo. ¿Qué es lo que hace hoy Cristo con nosotros, no? El tercero es el Urim y el Turim. Urim y Turim. Eran 2 piedras dentro del pectoral del juicio, grandes y preciosas.
Su traducción es luces y perfección. Y el sumo sacerdote las usaba para consultar la voluntad de Dios. En aquellos asuntos difíciles que comprometían el futuro y el bienestar de la nación. Entonces, estas piedras, el Urim y el Turim, estaban relacionadas con la mente de Dios. Citas bíblicas que pueden tener: Esdras capítulo 2, 63, Esdras 2, 63, y Nehemías 7, 65. Entonces, esto nos lleva a entender que el Urim y Turim era la sombra del Nuevo Testamento, la guía de Dios. Y es uno de los grandes privilegios del Nuevo Testamento que tenemos los hijos de Dios, ¿no? Claramente nos dice hacia dónde vamos. Y es ahí a donde hoy cada uno de nosotros, fíjate, cada uno de nosotros, puesto que ya somos reyes y sacerdotes, podemos consultar la voluntad de Dios. Todo asunto lo podemos consultar. Entonces podemos decir que la guía espiritual para ti y para mí es el Nuevo Testamento. Todo consejo de Dios ahí está. Entonces, en el Nuevo Testamento es donde podemos, guiados por el Nuevo Testamento, en esa voluntad, es donde podemos agradar a Dios. Fíjate, y el Señor Jesucristo no necesitó ninguna ropa de este tipo, ¿no? Nada. Entonces, aunque ellos eran hombres consagrados a Dios, los del Antiguo Testamento, entregaban su vida, su ministerio, vivían para Dios, pues no eran perfectos y santos como Cristo, ¿no? Tenían pecado en sus vidas. Porque ellos tenían que expiar primeramente los pecados por ellos, de ellos, y luego por los del pueblo. Entonces, en el Nuevo Testamento, a Jesucristo se le reconoce como el Santo de Dios. Que viene de la base del Salmo 16. Que Pedro las aplica en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 27. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, verso número 13. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Hechos 3:13, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto por él la libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Entonces, Jesucristo, en la palabra de los apóstoles,
es el santo de Dios. En la palabra de los apóstoles es considerado el santo de Dios que ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Por eso vemos en los evangelios la voz del cielo que decía: Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo 3:17, Mateo 17:5. Entonces, su santidad de Cristo es bien importante. Es el sello de la aprobación divina. Porque el Dios de la Biblia es 3 veces santo. Y solamente le puede servir plenamente un sacerdote santo. Entonces, por eso el verso 26 inicia diciendo, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, igual a Dios en estructura, en todo. Luego dice más adelante, inocente. Esta palabra del griego, de su raíz así directa, inocente, significa ausencia de engaño o duplicidad. Pero en este contexto, aquí en Hebreos, habla acerca de una ausencia de culpa. Entonces, Él no ejerce, Cristo, un sacerdocio basado en el chantaje hacia el Padre, sino que Él mismo paga el precio necesario para establecer la intercesión. Por eso su intercesión de Él es sólida y justa. Y tampoco a nosotros nos engaña. A nosotros también nos habla claro, nos enseña nuestro pecado y nos dice claramente el precio para ser sus discípulos. O sea, perfecto, así clarito, ¿no? Y tampoco Cristo aprueba el engaño en sus siervos. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo número 2. Segunda de Corintios 4:2. ¿Sí? Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, ante un tiempo de tanto engaño, el que nos habla claro y se manifiesta claro es Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso siempre es el principio bíblico. Ante toda situación, ve a Dios, pero con un corazón dispuesto. Porque si vas con tus conceptos, pues el engañado eres tú. Entonces, la intercesión de Cristo es transparente, es justa. Y no es una oración de manipulación ni al Padre ni a nosotros. Eso es bien importante, ¿eh? Dios nunca nos va a manipular. Nos va a mostrar las cosas clarititas. Por eso, por esa verdad que Él transmitía,
Al predicar, al hablar, a todo lo que enseñaba, la gente lo repudiaba por esa verdad. Él no quiso popularidad, él no quiso nada de eso. Entonces, cuando él hablaba la verdad, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues la gente lo repudiaba, ¿no? Y siempre él habla motivado por el amor, la verdad y la justicia, siempre. Él es el ser más honrado y recto que ha existido como ser humano. Acordemos que estamos hablando del sumo sacerdote, el Dios hecho hombre. Él nunca nos va a decepcionar. Es la forma en que nos trata, que nos habla. Nunca vamos a ver hipocresía o manipulación de parte de Dios. Derechito como va. Decimos amén y ouch, ¿no? Porque siempre habla así, fuerte. Al mismo tiempo que es severo, es tierno con nosotros. Y Él siempre obra en una justa medida. Por eso lo que le pedimos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos, porque Él es justo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Entonces era inocente, sin culpa, perfecto. Seguimos avanzando, verso 26, Hebreos 7:26, sin mancha. Pero aquí está hablando de su sacerdocio. Eso es lo que está hablando. Entonces, él sabemos claramente, y lo entendemos, que Jesús era un cordero sin mancha, ¿no? Pero aquí está hablando de su sacerdocio. Entonces, su sacerdocio, su intersección, que es lo que estamos hablando, no tiene ninguna imperfección. Entonces, al hablar de su sacerdocio, la intercesión es perfecta. Él nunca tuvo una caída moral, nunca hizo algo incorrecto en su corazón hacia los demás, a pesar de todo lo que le hicieron. Imagínate, ¿no? O sea, él fue perfecto, siempre. Lo insultaron, lo golpearon, todo lo que le hicieron. Y él fue siempre perfecto. Y vemos en las crónicas de los evangelios que lo vigilaban, ¿no? Para ver que cayera en un pecado, ¿no? Y él, nunca. Le ponían trampas, ¿se acuerdan? Y él, perfecto. Por eso él muchas veces les preguntó a sus oyentes, ¿quién de vosotros me culpa de pecado? Nada, silencio, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces, por eso cuando lo arrestaron para condenarlo, todo su juicio fue mentira, falsedades. Lo acusaron sin serlo. Todo el testimonio de los que fueron a decir era falso.
para poderlo acusar de blasfemia y sedición. A pesar de todo, él se mantuvo limpio, puro, sin mancha. O sea, él nunca cayó, ni una sola. Regresamos a Hebreos 4:15, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo número 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Perfecto. Entonces dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ahora, hay que tener cuidado de qué, ¿no? Porque él estuvo rodeado de pecadores, ¿no? Él se sentaba a comer con los pecadores, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando, no? Eran las acusaciones que le hacían los líderes judíos, ¿no? En ese tiempo ellos no se sentaban con los pecadores, era con los fariseos, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué significa esto? Apartado de los pecadores, su separación no fue como una persona ermitaña, porque él era puro por dentro, él era santo. Pero él no practicaba el pecado como todos, ¿no? Por eso él siempre fue la luz que resplandece en la oscuridad. Él no se apartó del mundo, bien, como hoy muchos cristianos queremos hacer, ¿no? Queremos que la santidad es apartarnos, ¿no? O sea, pero tampoco practicamos lo que ellos practican. Son cosas diferentes. Entonces, él era plenamente humano, tenemos que recordar eso, ¿no? Y él iba a buscar a los pecadores, ¿no? Pero él nunca participó del pecado de ellos. Él nunca se dejó arrastrar por eso. Su vida fue una vida separada para Dios bajo los principios de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? En su vida diaria, aunque convivía, caminaba, hablaba con pecadores, jamás él bajó su listón de santidad, no se dejó convencer. El entorno no lo gobernó. Podemos decir que espiritualmente, en su alma, él estaba aislado de todo eso. Y vemos la diferencia con los sumos sacerdotes levíticos, ¿no? Ellos participaban del pecado e instigaban al pueblo a pecar. Cuando viene la invasión de Babilonia, si lees Lamentaciones, los primeros reproches es a los sacerdotes y al rey. De los dos ejes que sostenían a Israel, que era lo espiritual y lo legal, estaban contaminados. Los hijos de Elí, Aarón cuando hizo el becerro de oro,
Entonces ellos portaban una santidad externa, pero se olvidaban de la pecaminosidad interna, ¿no? Eso se llama religiosidad. Entonces, si Él era santo internamente, Cristo, fíjate, su sacerdocio era santo. Y ahí parte para nosotros, O sea, nuestra consagración a Dios es interna en el corazón, no externa. Externa nos podemos vestir de las ropas más espléndidas, pero internamente no. Entonces, Él está intercediendo justamente por nosotros, ¿no? Por eso dice el escritor, fíjate, dice, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso describe santidad. Ambos, cuando dice apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En el ámbito espiritual, donde Dios está, no hay pecado. Para nuestro entendimiento, dice cielos, no hay pecado. Entonces podemos decir que moral y espiritualmente Cristo era separado totalmente de los pecadores. Por eso empieza el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Se hizo plenamente humano, fue tentado, fue perfectamente moral, íntegro totalmente, y es el sacerdote que hoy está intercediendo por nosotros. Entonces, él se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado, pero no justifica nuestras debilidades. Eso es bien importante. Sabe nuestras luchas. Totalmente, ¿no? Sabe lo que nos asedia, pero no justifica nada de lo que hacemos. Para que pueda venir, eso es bien importante, el socorro oportuno a nuestras vidas. No sé si me explico. O sea, si participamos del pecado y vamos a Dios, invalidamos la respuesta de Dios. Entonces tenemos que hacer mucha conciencia de esto, ¿no? Si participamos y voy a Dios, invalido la intercesión de Dios a mi vida porque ya no es justo lo que estoy pidiendo. O sea, ya no puede Él socorrerme, fortalecerme, guiarme, porque ya hay perversión, hay pecado en mí. Entonces, cuando yo voy a Él, buscando la guía de Dios, arrepintiéndome, porque no voy a despegar, o sea, yo no me voy a quitar el pecado de encima. El pecado está en mí, en ti. Más respiramos, olemos, pensamos, vivimos en el pecado. ¿Estás de acuerdo? Pero cuando el Espíritu de Dios te convence, te redarguye y te lleva, anótale ahí, al arrepentimiento, esa es la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no te va a convencer hoy, te va a dejar, te lleva al arrepentimiento. Y vas a Cristo como tu sumo sacerdote, su intercesión de Él es perfecta. Perdón, pero es que andamos bien agripados. Por eso está en el tabernáculo celestial, a fin de interceder por nosotros ante el Padre. Porque después de su humillación vino su exaltación. Y esa humillación nos convenía porque nos conoce, sabe perfectamente, ¿no? Entonces, cuando Él hace la expiación, la paga del pecado es que conoce la fuerza, la tentación del pecado.
pero no participó de ellos. Es la gran diferencia. Y es como está haciendo hoy el ministerio sacerdotal en este tiempo. Entonces, cuando dice hecho más sublime que los cielos, está hablando que ha traspasado los cielos y hoy está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Entonces, Dios el Padre ha aprobado y aceptado el sacrificio realizado en la cruz, en la primera parte, y nos ha dado un sumo sacerdote que hoy está intercediendo a favor nuestro. Entonces, el ministerio sacerdotal de Cristo es permanente y es eficaz. Pero fíjate que dice algo bien importante aquí. Y hecho más sublime que los cielos. Entonces, aquí deja ver claro que el que creó los cielos es Dios y Él está por encima de los cielos, creador. El creador siempre está por encima de los cielos. Entonces, hoy este hombre, Cristo, cabeza de la humanidad, ha traspasado los cielos, jerárquicamente autoridad. Y ganó en la cruz todo poder sobre los, o sea, tuvo una victoria sobre todo lo malo, todo lo malo. Entonces ahí también cuando dice, hecho más sublime que los cielos, pone a Cristo por encima de todo ámbito espiritual. Nada está más grande que Él. No hay nada. Hablar de ángeles, de todo eso. Por eso Él es el Señor de señores, sobre todas las cosas. Filipenses capítulo 2, verso número 9. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el versículo 26 volvemos a reafirmar, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Los anteriores eran sombra nada más. Este es el cumplimiento. Entonces, el único que puede ejercer un sacerdocio real y eficaz ante Dios es Cristo. El de Jesús. Dice el verso 27, Hebreos 7:27. Vamos a avanzar. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto que leemos aquí, si quieren anotarla, es la diferencia del cristianismo bíblico a todo lo demás.
todo pensamiento religioso, ideológico, todo eso. Él hizo un sacrificio perfecto para nuestra expiación, para nuestra salvación, una sola vez y para siempre. Entonces, en este tiempo se seguía practicando el sacerdocio. O sea, llegaban los judíos de lejos y se juntaban para la expiación. Llevaban sus animales. Entonces, ese mismo sacerdote que recibía en ese tiempo esos animales, primero tenía que ofrecer sacrificio por él, para después hacerlo por el pueblo. Entonces, era lo que estaba sucediendo. Eso se daba una vez por año, ¿no? Aunque vamos a ver más adelante, el sacrificio casi era diario, por muchas cosas que eran lo que se estaba haciendo. Entonces, aquí cuando está hablando de esto, ¿sí?, está hablando de la perfección del sacerdocio de Cristo, que no tiene necesidad cada día, y ahí casi es literal, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Aunque el sacrificio de expiación era una vez por año, que duraba en teoría un año, por eso aquí dice el escritor de Hebreos, cada día. Pero aún así, en el templo se hacían sacrificios constantes. Entonces tenemos que entender claramente lo que está hablando el escritor. Entonces, ¿qué era lo que exigía la ley? Un sacrificio por año para la expiación de los pecados. Y llegaban con su animalito para ofrecerlo, y lo primero que hacían era confesar sus pecados delante del sacerdote para que ese animalito pues pudiera ser sacrificado. Entonces, aunque, insisto, el día de expiación era una vez al año, no cada día. Y dice aquí el verso 27, y no tiene necesidad cada día. Entonces, los sacrificios por los pecados se ofrecían constantemente. Entonces aquí hay que tener cuidado de lo que está hablando el escritor, ¿no? Cuando dice entonces cada día, habla de algo que es constante. ¿Qué significa algo que es constante, permanente, que no se va a detener? O sea, si no hubiera venido Cristo y no se hubiera ofrecido a Él a sí mismo, estarías en este momento siguiéndolo, ¿sí? ¿Dónde pueden ver esto? Nada más anótenlo, Levítico capítulo 4. Donde nos enseña que los sacrificios eran diarios por muchas razones. Pero un animal solamente era la sombra, ¿no? Porque el que tenía que pagar por el pecado de los hombres era un hombre, no un animal. Entonces, la limpieza que hacían los animales era de manera simbólica. Por eso la repetición era constante. Por eso al final de este versículo 27 dice, y luego le dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora nosotros hacemos un recordatorio de lo que hizo Cristo cuando hacemos la cena del Señor, pero es un símbolo solamente, no tiene ninguna
aspecto legal ni espiritual, es recordar lo que Cristo hizo en la cruz ofreciéndose a sí mismo. Entonces, ¿cuándo lo podemos hacer? Pues cuando queramos. No hay, de hecho, el Nuevo Testamento no fija días, no establece días. Lo hacemos como un símbolo, recordando lo que Cristo hizo. Entonces, ¿para qué son estos símbolos? Pues para tenerlo presente, ¿no? Nada más. Entonces aquí lo que hace el autor es tener presente el sacrificio de Cristo. Entonces él hacía, el sumo sacerdote, sacrificios primero por él y luego por los demás. Entonces aquí deja claro que el sacrificio de Cristo es superior totalmente, porque Él es la víctima. Y no solamente la víctima, sino la víctima perfecta. Y su sacrificio no tuvo un valor simbólico, sino real. Y Él no tuvo que ofrecer sacrificios por sus pecados primeramente, porque Él era perfectamente moral. Entonces nosotros no tenemos hoy que ofrecer ningún sacrificio más. Ya fue cumplido plenamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ir directamente a nuestro gran sumo sacerdote. Y el acceso al Padre en este momento está abierto. O sea, no tenemos que esperar nada, que haga el sacrificio, que prepare, nada, ya está abierto. Entonces, es uno de los grandes privilegios que hoy tenemos como iglesia en el Nuevo Testamento. Podemos acercarnos a Dios continuamente. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso número 45. Niña tan. Evangelio de Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 14, 24. Marcos 14, versículo número 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Marcos 14, 24. Entonces, cuando él habló esto, Cristo, en Marcos 14, 24, estaba la Pascua. Y él estaba ya anticipando su sacrificio. Y su sacrificio, para ir terminando, fue definitivo y perfecto. Y es único, no hay más, porque fue el Hijo de Dios. Dice el verso número 28, ahí lo dice abajo. Dice: pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo. ¿Quién se entregó? El Hijo de Dios. Una sola vez y para siempre. Entonces, por eso Él fue plenamente humano, para poder morir en la cruz. Pero al mismo tiempo fue divino,
para poder quitar el pecado del mundo. Por eso su sacrificio es de valor eterno. Por eso Dios se hizo hombre. Esto que estamos aprendiendo aquí y oyendo, insisto, es doctrina fundamental del cristianismo. Esto es lo que separa al cristianismo puro de todo pensamiento. Habla con un testigo de Jehová, quien hable, es un católico. Hay una gran diferencia, y aunque practican y hablan, hay una gran separación, enorme separación. Y es la diferencia, la gran diferencia. Leemos el 28 para dejarlo ahí y ya lo vemos dentro de 8 días. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, fíjate, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto ¿para cuándo? Para siempre. Entonces esto que estamos leyendo y viendo es así enorme. Y es un fundamento doctrinal que debemos de entender, creer y vivir. O sea, es real. O sea, porque muchos tienen muchas posturas ideológicas sobre esto. Y hay una gran separación. O sea, si tú quieres, no es un punto de evangelización, eso es, tú le quieres evangelizar a alguien con esto, vas a acabar hecho bolas tú y él, ¿no? No. Es un punto doctrinal que debes de entender. Porque te van a querer decir que no, que hay que hacer, que no completo. O sea, ¿por qué fue perfecto, completo? Porque era el Hijo de Dios. ¿Sí? Y es el que da la cavidad hoy a la iglesia, ¿no? Es el segundo Adán, el postrer Adán, según Romanos, ¿no? Entonces eso es fundamental, por eso uno de los grandes temas de la carta de los Hebreos es esto. Doctrinalmente fuerte y separa todo pensamiento humano, que hoy está tremendo, ¿no? Hoy, o sea, te quieren presentar a un Cristo no divino, a un sacrificio incompleto que hay necesario hacer para agregar a ese sacrificio. No es cierto. Por eso el énfasis es andar de puerta en puerta, porque muchas obras que ellos hacen justifican su salvación, y no es cierto. O sea, si fuera así, pues anduviéramos puerta en puerta, ¿no? O sea, no es así. Por eso ellos, no sé, a mí me impresionan, 7 de la mañana ya están haciendo su labor, ¿no? Porque es el concepto que ellos traen, ¿sí? Entonces, esto lo tienes que estudiar, lo tienes que ir a Dios que te muestre esto, porque es el fundamento de la fe cristiana. O sea, ¿quién pagó por nosotros? Fue el Hijo de Dios, hecho hombre, divinamente Dios, y que ese hombre murió en la cruz, pero al no tener pecado, resucitó al tercer día y fue llevado a la diestra del Padre. Y ahí es donde está fungiendo hoy como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y cuál es la evidencia de todo eso? El Espíritu Santo derramado en la iglesia, el sello, la garantía de la promesa. Entonces eso es una diferencia enorme. Ahora, eso todo viene por fe, está aquí escrito, no lo vimos, no lo oímos, ni siquiera en la historia está como tal, ¿no? O sea, más que aquí en la Biblia, ¿no? O sea, hay un Cristo histórico, que aún la historia natural lo cobija, ¿no? Pero hay cosas espirituales que solamente la Biblia lo manifiesta, que es la muerte, qué pasó en su muerte, qué pasó en su sepultura y qué pasó en su resurrección. Y si recuerdas, la muerte participaron muchos, pero en su resurrección unos cuantos. O sea, ¿cuántos había cuando fue llevado al cielo? Entonces, esas son cosas fundamentales de la fe cristiana que debemos establecer en nuestro corazón. O sea, ¿por qué? Porque eso no te va a mover. Simplemente, ¿quién es el que intercede por ti? Aquel que padeció, fue tentado. O sea, Él conoce nuestras debilidades, pero sin pecado. Y su intervención es justa, perfecta. Él no va a consecuentar nada en nosotros. Pues ahí es donde tenemos que ir a Dios, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos, ya son 10:10, entonces vamos a terminar aquí. Y viene Mujeres de Fe,
10:30 de la mañana, y posteriormente el ensayo del Ministerio de Alabanza, y terminamos las actividades de este sábado para dar espacio para mañana nuestras 2 reuniones aquí y las reuniones en las demás congregaciones de manera normal. Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos en un ratito. Buenos días a todos.